Muy buenos días tengan todos. Vamos a exponer a continuación sobre la noción teleológica de la comprensión en la psicología. Antes que nada, nos permitimos presentarnos. Mi nombre es Jorge Juárez Vicente y los compañeros que integran este equipo son, la compañera María del Rocío Arellano Castillo y el compañero Horacio Cervantes Rodríguez. En las lecturas se menciona que siempre ha habido un problema en cómo es que la psicología debe centrar su atención, si en la explicación de los fenómenos o en la comprensión de estos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaba la corriente del positivismo, la cual fundamentaba que los fenómenos psicológicos debían de explicarse a través de un método científico. Esto era un problema, ya que pues no podía entender la totalidad de las cosas. De ahí es que nace la comprensión como una nueva forma de entender los fenómenos psicológicos, puesto que en la psicología se enfoca en el entendimiento de la acción social, pues toma forma la comprensión, que en primer instante se basa en la hermenéutica, la cual esta consiste en el arte de la interpretación. En sus inicios, el arte de la interpretación bíblica. En la hermenéutica encontramos autores como Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero y Juan Calvino. La hermenéutica se divide, digamos, en 4 categorías, de acuerdo a la forma en cómo es que se hacían las interpretaciones. La primera es la literal, la cual postula que la Biblia es basada en la inspiración divina, la cual se debe creer en ella tal como es. La interpretación moral dice que se debe centrar en la que la Biblia se pueden extraer lecciones éticas. La alegórica, se cree que los pasajes bíblicos tienden a tener un significado distinto a como comúnmente se puede entender. Y la anagónica, la cual intenta descubrir el significado de los pasajes bíblicos como un medio para entender o predecir el futuro. ¿Y qué es lo que dice Santo Tomás de Aquino de acuerdo a la razón y a la fe? Según lo que yo entiendo es que este autor nos menciona que la razón y la fe no son dos cosas contrarias, pero que a la vez ayudan a tener o a comprender las cosas, a tener cierto conocimiento de algo. Claro que la razón y la fe son diferentes, pero no contrarios. Dice que nosotros llegamos a conocer o entender las cosas a través de la razón. ¿Sí? Aceptamos algunas cosas a través de la razón y otras a través de la fe. Donde la razón no llega, tendemos a aceptar las cosas como verdaderas mediante la fe. Eso es como decir que hay algunas cosas que no nos preguntamos si es verdad o no. Simplemente las aceptamos como verdades. Y esto es lo que la fe entiendo como el aceptar las cosas incondicionalmente, en creer incondicionalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos una lectura que nos mandan de la escuela. No nos hemos preguntado si esa información que contiene es real, es verdadera. Simplemente la aceptamos, ¿no? Y hay otras cosas que necesitamos comprobar a fuerza para saber si eso es verdad o no. Como ya se comentaba, la comprensión en la psicología surge en contraposición a las ciencias naturales. Como se sabe, esta foca su atención en las causas y los efectos.
En cambio, en la psicología se enfoca en el estudio de la relación que existe entre las causas y el efecto, respondiendo a las preguntas del por qué pasan ciertas cosas o del por qué pasan ciertas cosas. Va más allá de de buscar algún efecto, digo, alguna causa material que origina cierto efecto. A esta forma de explicar, perdón, de entender, se le dominó lo que es el enfoque hermenéutico, la cual se centra en el estudio de los fines, los propósitos y los deseos. Uno de los principios más importantes en la comprensión es la dimensión teleológica. La teleología es el estudio de los fenómenos a través de sus causas finales. ¿Qué es una causa final? Una causa final es la respuesta a la pregunta del para qué existe cierto objeto. Un ejemplo muy fácil sería para qué existe una silla. A la respuesta del para qué existe una silla es la causa final de dicho objeto. El ejemplo que comparto es algo muy simple, ¿no? Eso es fácil de explicar y pues eso es algo muy material que podemos nosotros visualizar. Pero lo que se va a centrar la psicología es entender del por qué las acciones humanas, a las respuestas que dé la psicología de los fenómenos sociales, de las acciones, de la conducta, del comportamiento, van a ser las razones o las causas que originan cierto fenómeno, cierto efecto. La teleología se puede ver desde dos ámbitos. Uno es el ámbito psicológico y el otro es el ámbito biológico. En el ámbito psicológico se puede estudiar lo que son las organizaciones sociales, las cuales funcionan en base en un fin consciente. En el ámbito biológico están, digamos, los órganos que funcionan de manera automática, ¿sí? Y de las cuales pues podríamos dar explicación de su existencia a través de la teleología, ¿sí? Estudiando sus causas finales, ¿no? Bueno, si separamos estos ámbitos, no podríamos entender el todo, digamos, el ámbito psicológico y el ámbito biológico. Como es evidente que lo psicológico no es del todo. El hecho de estudiar las acciones humanas, pues no se estaría estudiando la totalidad del ser humano o de la existencia de algo, por lo que necesitamos también la parte biológica, ¿sí? Combinando estos conceptos del carácter propositivo y las totalidades orgánicas, llegamos a una nueva teoría, la cual se la domina teoría general de sistemas, puesto que los dos, tanto el ámbito psicológico como el ámbito biológico, son complementarios, no se pueden estudiar por separado. Para que se pueda entender entonces la totalidad, debe contemplarse el estudio de ambos ámbitos, ¿sí? ¿Y qué es el carácter propositivo? Eso corresponde al ámbito psicológico, la cual es, bueno, significa que las acciones son precedidas de una idea, son conscientes, y en el ámbito biológico son las totalidades orgánicas, las cuales funcionan como,
como tal, no son conscientes, nosotros no somos conscientes del funcionamiento de nuestro corazón, por ejemplo, y también tiene una razón de ser, por algo está y cumple una función. Y que, bueno, dicha función tiene que ver con, lo, con el desarrollo quizás de la sociedad, de la historia. Como les comentaba, la teoría general de sistemas sustenta que para entender el todo es necesario estudiar la estructura del organismo, como la historia, su cronología, su pasado, las relaciones que mantiene con otros seres, ¿sí? Que no es suficiente estudiar únicamente una parte, sino todas las partes de algo para entenderlo. Por tanto, es necesario estudiar los procesos que ha pasado nuestro centro de estudio, más su estructura orgánica. Por otro lado, tenemos las cadenas causales en la noción de comprensión. En este apartado tenemos al autor Rosenbluth. Bueno, de acuerdo a lo que yo logro entender, es que él comenta que una causa tiene varios efectos, o sea, varias causas, es una secuencia, por lo que es importante decidir cuál es el acto o el efecto a considerar como la causa final, puesto que a cada efecto tiene varias causas. Entonces, debido a la importancia de las causas para poder entender o comprender los procesos, es necesario la correcta elección de de la causa final, que se tomará como punto de partida para el estudio o la comprensión de la relación que existe entre la causa y el efecto. El papel del autocontrol en la comprensión de la conducta humana. Entendemos como autocontrol a la capacidad de elegir nuestros actos entre la diversidad de opciones que tenemos. Bueno, ¿y por qué se retoma esto en la dimensión de comprensión? Porque se considera que el autocontrol está relacionado íntimamente con los procesos psíquicos, por lo tanto, pueden servir para el estudio de, dichos, de dichos procesos, o sea, entender digamos, la relación que existe. Bueno, pero el autocontrol se considera como insuficiente para la comprensión de un estado interno o para la comprensión de los procesos psicológicos, puesto que es cambiable, además de que no se puede tener la seguridad de que un acto se deba fielmente a la voluntad del ser. Por último, tenemos el papel de la retroalimentación o la biorretroalimentación en la comprensión de la conducta humana. Esto significa la capacidad que tiene el ser humano para controlar su estado biológico a través de lo psicológico. Por tanto, se cree que algunas alteraciones, por ejemplo, físicas, están relacionados con las alteraciones psicológicas o con los fines o propósitos que el hombre tenga. Y se cree que a través de esto pueden comprenderse del porqué de su conducta. Bueno, pues esta es mi participación y gracias por su atención.